Bienvenidos otro día más al podcast de Conaxones y a lo loco. Somos Irene y Sara, neurofisioterapeutas, y Carmina, neuropsicóloga. Y para los que nos acabéis de escuchar por primera vez, hemos creado este podcast para normalizar el daño cerebral y acercarlo a la sociedad. ¡Jo, qué bonito! ¡Toma! Muy bien. Bueno, chicas, estamos aquí un día más, como bien ha dicho Irene, y hoy voy a empezar con la introducción que solemos hacer siempre. Nada, hoy vamos a hablar de lo siguiente, y es que normalizar el daño cerebral empieza por dejar de tratarlo como algo extraño y empezar a verlo como parte de la vida, con todo lo que esto implica: retos, humor, cansancio, ternura, rabia y aprendizaje, entre otras muchas cosas. Hablar de daño cerebral es hablar de vidas que cambiaron su rumbo sin avisar, de personas que un día tuvieron que aprender de nuevo a hablar, a caminar y a encontrarse. Pero el daño cerebral no define a nadie, no borra la identidad ni los sueños, ni las ganas de seguir adelante. Por eso, normalizarlo es tan importante, porque cuando no hablamos de ello, lo volvemos invisible, y lo invisible muchas veces se olvida. Normalizar es mirar sin pena, escuchar sin miedo y acompañar sin sobreproteger. Es entender que el daño cerebral forma parte de la vida y que todos, en algún momento, podemos necesitar un poco más de paciencia, de empatía y de humanidad. Y después de esta introducción queríamos explicar pues, de qué va el capítulo de hoy. Hemos preparado como una dinámica de juegos o de situaciones que vamos a explicar y que, bueno, para que todos nos veamos realmente en escenas de la vida que nos pueden pasar y a ver cómo reaccionaríamos y cómo reaccionaríais vosotros en caso de que os pasasen también. Exacto, nos parecía como interesante este juego, ¿no? Porque nosotras sí que estamos más acostumbradas, estamos dentro del mundo del daño cerebral, pero hay personas que no viven en este mundo, no conocen y tampoco saben muchas veces cómo actuar ante diferentes situaciones que se les pueden presentar o con amigos o con familiares o incluso con conocidos. Entonces nos parecía interesante porque del desconocimiento es de donde salen muchas veces las conductas que se podían ser modificables. Entonces hemos preparado distintos escenarios y no sé, ¿os parece que empecemos con el primero? A mí me apetece un montón, sí. Venga, pues en el primero es en el trabajo. Imaginaros que vuestra compañera ha vuelto después de varios meses tras un daño cerebral. Tiene algunas dificultades para concentrarse y habla más despacio. Vale. Esta es como la situación, ¿no? Exacto. Vale, entonces, ahí. ¿qué haríamos? Opción A, evitar darle tareas complicadas para no agobiarla. Vale. Opción B, le preguntas directamente cómo se siente y qué necesita para adaptarse. O opción C, la tratas como antes, sin tener en cuenta que ahora puede necesitar otro ritmo. Ahí entra un debate y es que dónde está el equilibrio entre cuidar y sobreproteger. Claro. A ver, ¿quieres decir algo tú, Sara? No, a ver, yo lo que quería comentar es cuántas veces nos ha pasado que muchas personas nos cuentan cosas y casos que se han encontrado con alguna persona con daño cerebral o cualquier otra patología, y lo primero que tienden es desde el desconocimiento y obviamente sin mala intención es a decir, no, pues yo he intentado ayudarle y he visto a una persona por la calle pues caminando, necesitando ayuda, y pues yo he ido corriendo y tal, y como que lo que sea que estuviese haciendo esa persona se le han quitado de las manos. Bueno, yo te lo hago. Y a veces, intentando pues con toda la buena intención, a veces no es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Claro. A ver, yo tenía como una visión, cuando preparamos un poco esto, yo tenía la visión de cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Esa pregunta que tú comentabas, cómo encontrar el equilibrio. Yo sí que tengo historias que además me vienen a la cabeza cuando hablamos de este tema muchas veces, que por un lado, las típicas historias que como cuenta Sara, que de personas que vuelven al trabajo y los compañeros con el ánimo de ayudar, lo que hacen es sobreproteger, de te quito responsabilidad, te quito, te limito en según qué cosas, no te informo de algunas otras para no saturarte, ¿no? Como con el ánimo de intentar protegerte, lo que sucede es pues que te empiezan a invalidar, por así decirlo, ¿no? Sin que tú a priori hayas dicho nada. Pero es que, chicas, también tengo la otra visión. Exacto. O sea, tengo también otras historias de personas que han vuelto al trabajo y lo que les ha sucedido es que compañeros se han visto súper ofendidos porque hayan tenido que adaptarle el puesto, ¿no? Como diciendo, joder, ahora tengo yo más carga de trabajo porque tú tienes que tal. Y entonces esto a la persona le ha llegado a tener un conflicto personal brutal, porque claro, no termina de encajar, claro, digamos, ¿no? Cuando llega y la situación no es la misma.
incluso muchas veces ni siquiera se ha llegado a ese punto de adaptación del trabajo. Hay ocasiones en las que, como hemos hablado en distintas ocasiones, el daño cerebral puede ser invisible. Hay secuelas que son más notorias que otras, que se ven más a simple vista que otras, y hay ocasiones en las que los pacientes tras un daño cerebral se han tenido que reincorporar a su puesto de trabajo sin haberse realizado una adaptación al estado actual. Así es. O bien adaptando el tema de la fatiga, los descansos, la iluminación... La comunicación hacia ellos, tantas cosas. Entonces sí que es verdad que se dan... Ambos extremos se pueden dar. ¿Y cuál sería el correcto? Pues el correcto es que si tenemos un compañero que se ha reincorporado tras un daño cerebral, tras haber sufrido un daño cerebral, lo normal es que le preguntes directamente que cómo se siente y qué es lo que necesita para adaptarse, sin llegar ni a un extremo ni al otro. ¿Y tenéis la sensación que eso es fácil para los compañeros? Quiero decir, como es algo que no se entiende, es algo que no se sabe, las secuelas invisibles es lo que decimos, la mayor parte de la gente no sabe ni que existen. Entonces, no tendría como sentido quizá que no sé si la propia persona, porque evidentemente la empresa no lo va a hacer, yo doy por hecho que no, pero quizá la propia persona decir, espera que os voy a explicar qué es lo que me pasa, ¿no? Es decir, eso sería lo ideal, yo creo. Sería también como bueno, ¿no? Me parece. Sí. Incluso pueden utilizar nuestro podcast. Ya. No, la cosa es que por eso yo me alegro de estar hablando de estos temas, porque la solución a veces no es ni siquiera que la persona lo explique, porque incluso muchas veces ni lo tienen en cuenta, porque a nosotras nos cuesta, estando dentro de este ámbito, incluso a veces ponernos en la piel de la otra persona, porque hasta que tú no lo sufres, no sabes cómo es sentirse, por ejemplo, todo el día fatigado. Entonces esa no es como la solución. Entonces me siento, estoy feliz de poder hablar de estos temas y normalizarlo en la sociedad, porque lo que se habla es lo que deja de ser un poco menos invisible. Y al final yo creo que ahí empieza un poco el camino, ¿no, chicas? Sí, total. Pues sí. Me parece en hablarlo y al menos decir que existe entre todos. Totalmente, la verdad que sí. Exacto, porque yo creo que también la persona va a ser la primera que se va a encontrar desconcertada, va a tener que pasar por ese proceso de adaptarse a retos nuevos, porque son cosas que ya hacía antes, pero muy probablemente ahora las haga de otra manera y le cueste también. Entonces es el hecho de visibilizarlo, y aunque esa persona no sea capaz de comunicarlo en ese momento, que las otras personas también sean conscientes de decir, vale, voy a preguntarle simplemente qué necesita. O sea, solo con preguntarlo ya está. Eso es. Y no dar por hecho nada. Totalmente. Ahí está la clave. Bueno, vamos a ponernos en otro escenario, que es en el escenario número 2, en las redes sociales. Además, ahora que las redes sociales están en auge, y sí que es verdad que últimamente como más personas no se animan a compartir su proceso en redes sociales. A mí me parece muy bonito ver distintos procesos de distintas patologías, cómo lo comparten, en su rehabilitación, su adaptación, el cómo ha sido volver a reincorporarse a la vida lo más parecido a la que era anteriormente. Y en esta situación de las redes sociales vemos que alguien comparte su proceso de rehabilitación tras un ictus. ¿Qué hacemos? A. Le comentas qué valiente, yo no podría. B. Le das like y comentas como lo harías con cualquier otra publicación. O C. Pasas de largo porque no sabes qué decir. Y esto no pasa solo en redes sociales, también pasa total, en la vida en la general. calle. Aquí el debate es dónde está el límite entre admirar y poner distancia. Creo que nos encontramos como en la misma situación que antes, ¿no? Total, los extremos. estamos yendo como a los dos extremos, ¿no? Yo sí que creo que hay mucha gente, mucha, que el dolor ajeno no lo sabe sostener, y por tanto es mucho más sencillo en redes sociales desvincularte del tema y pasar hacia otro lado, y ya está, incluso en gente joven, porque muchas veces hablamos de daño cerebral y hablamos de personas jóvenes a las que les acaba de pasar, y son personas que a lo mejor hacían un uso de TikTok o un uso de Instagram súper activo, y entonces de repente empiezan a hacerlo en otra condición, incluso física o cognitiva o lo que sea, y empezamos a ver cómo la gente, como que los amigos empiezan a distanciarse en las redes, ya no saben si dar like, si no dar like, porque no saben si... No sé cómo hacerlo con esto, ¿no? Sabes cómo actuar. Distancia. Sí, totalmente. Sí, pero también os digo una cosa, a veces también yo cuando veo que cualquier persona sube su proceso, esos comentarios de qué valiente eres, yo no podría, o me parece admirable lo que haces, y muchas veces yo no sé... Realmente ahora no caigo en qué persona fue, que comentó, no me gusta que me pongas qué valiente soy, porque realmente no estoy siendo valiente, estoy viviendo el día a día de la forma más independiente posible, y luchando
durante mi proceso Claro, como con mi puedo, realidad, con mi realidad. y No, punto. no soy más valiente que tú. Simplemente me estoy adaptando a esta nueva situación. Que es por eso que a veces esos comentarios a mí también me chirrían un poco. ¿Sabes? Esa como admiración ahí. Lo que Que pasa bueno, es es admirable muchas veces el coraje, pero. Lo que pasa es que depende también del punto en el que lo escriben, ¿no? Porque hay veces en las que ese qué valiente, ¿desde qué punto lo escribe la persona que manda ese WhatsApp? Ese mensaje en Instagram o donde sea, ¿no? Ese comentario. Si lo haces desde el punto de vista de, quiero apoyarle para que se sienta mejor, ¿no? Es como quiero darle mi apoyo de esa manera para que se sienta mejor. ¿Por qué estás entendiendo que esa persona está fatal mal. de la vida? ¿Por qué crees que eres tú el que le tienes que reforzar su autoestima? Porque estás dando por hecho que la otra persona está Totalmente, con una autoestima es baja. así. Es Hay así. cierta condescendencia. Claro, ahí. ¿por qué por ahora, por desplazarme en silla de ruedas, tengo que estar peor que tú, que vas andando a los sitios? Justo. Ya, yo creo que ahí la clave está en lo que decimos siempre, porque no está normalizado. Entonces, al no estar normalizado es como, te digo, un comentario bueno para animarte, obviamente desde el respeto, pero porque no me querría ver en tu situación. Totalmente. Porque me parece súper jodido, Total. hablando mal. Entonces, mandan ese comentario como de ánimos, Claro. pero desde un punto de vista de condescendencia Sí. absoluta. Yo me imagino que si al final es una ayuda técnica, digamos, la silla de ruedas, hablando de algo muy visual, ¿no? Una ayuda técnica. Imaginaos que yo por llevar gafas, hay gente que me diga, madre mía, que te admiro, me encanta, Por ir qué con valiente, gafas. con gafas. Es como, a ver, chiqui, que llevo pues gafas no veo porque me hace bien, falta, la exacto. necesito para ver bien, ya está, sin Ya, más. pues mira, Claro. Totalmente. Y ahora, sí, ahora rápido, antes de pasar a la siguiente, que también me ha llamado la atención el cuando no sabes qué decir, ¿vale? No solo en redes sociales, porque esto pasa, es una realidad, sobre todo en enfermedades donde las secuelas sí que son mucho más visibles, o en enfermedades neurodegenerativas, que conocidos tuyos o amigos se distancian de ti porque es que te ven en una situación en la que obviamente eres muy distinto a lo que anteriormente eras y no saben qué decirte. Y entonces Claro. toman distancia, o muchas veces, no sé si es distancia o es el miedo a decir, uy, él ha acabado así, yo imagínate cómo es la vida, a lo mejor también puede acabar así, como que da miedo. Cierto sí, miedo, da ¿no? miedo. sí que toman cierta distancia. Sí. Y es algo que Eso lo los hemos visto pacientes mucho. nos suelen referir a nosotras. Lo hemos visto mucho. ¿Cuál creéis que sería la actuación, ¿no? en esta situación, cuál sería la actuación correcta? Uf, yo lo veo un poco complicado este caso, pero porque en redes sociales O en la calle, ¿sabes? No en redes sociales o en el día a día. Pensad con estadios muy avanzados de una enfermedad neurodegenerativa. yo creo que también depende de a quién tengas delante. Yo, antes, o sea, si tengo la duda de qué decir, de si va a sentar mal o no, yo creo que simplemente intentaría decir lo mínimo posible. Yo, más que nada, porque no sabes la persona que tienes delante, en el sentido de no sabes cómo le va a sentar, que le des ánimos o que no le des ánimos. Que, o sea, al final cada persona es un mundo. Si es una persona que conoces, perfecto, pues le vas a decir lo que creas que le va a sentar mejor. Pero si es una persona que no conoces, si tienes que interactuar con esa persona, limítate a preguntarle qué necesita y ya. Y si no, pues yo no sé. Creo, es que es una A mí me parece situación buena opción la complicada. de pregúntale qué necesita, ¿no? Sí que es verdad que cuando son amigos, quiero decir, es alguien que te conoce, a veces se ha dado el caso, yo tengo ahora mismo en la cabeza una persona que lo está sufriendo muchísimo además, el hecho de que sus propias amigas o entorno social se está distanciando, creo que de verdad por desconocimiento, porque no saben cómo hacerlo. Yo me pondría también en la piel de la persona que por qué se está alejando, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque hay un motivo. ¿Será porque la otra persona ha cambiado tanto que a lo mejor ya no comparten? ¿Será porque tiene miedo de hacerle daño al ver que a lo mejor yo contarle cosas que para ella sean su día a día y la otra persona las vea como algo banal? No sé, como miedos quizá. Yo creo que tiene más que ver con el miedo o con el no te quiero hacer más daño, ya tienes bastante, ¿no? Ese pensamiento. Y también es que creo que parte todo de eso, del desconocimiento, de cómo no se sabe lo que está Exacto. ocurriendo. No sé si en neurodegenerativas que decías tú, pues hay veces en las que la persona ni siquiera sabe o sea, no se sabe que con un Parkinson la persona está perfectamente consciente y puede seguir contigo la conversación sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que jugamos ahí, es complejo este tema, pero sí que es cierto que creo que jugamos con emociones, no estamos hablando ya casi de conductas, son la emoción que hay previa a por qué se comportan así, ¿no? Tiraría por ahí, por preguntarles quizá, ¿no? La propia persona, decir, ¿qué os pasa? ¿Por qué os estáis alejando? No darlo por hecho. Porque noto que os estáis alejando, ¿es real? ¿Es por algo?
Y chico, pues a lo mejor hay algo que se puede hacer, ¿no? Exacto. Que se puede explicar. No sé, pero estoy hablando... Ya, pero que no se generen barreras simplemente por no haberte comunicado Eso es. con esa persona que antes eso es. estaba en tu círculo. A veces tengo una persona en la cabeza que, claro, ha notado mucho la distancia y de pronto era de, pero ¿qué saben tus amigas de lo que te ha ocurrido? Nada, porque todavía no quiero salir a la calle. Es como, claro, es que a lo mejor ellas piensan que no estás preparada para hacerlo, entonces no estás preparada para hacer vida te con quieren, ellas. no están Y si entendiendo. eres tú un poco la que les preguntas, oye, ¿cómo estáis? ¿Os apetece venir a casa si es que no te apetece salir a la calle? Proponles tú algo. Salimos ¿Te a tomar apetece? algo. Exacto, si no quieres salir porque todavía te estás adaptando a tu nuevo cuerpo, chica, venir a mi casa, ofrece tú, porque si no, ese miedo es mutuo. Tú tienes miedo al rechazo, pero ellas tienen miedo a hacerte daño. Que a veces pasa, que pienso que a veces creo que hay más emoción ahí que otra cosa. Sí. No sé. Venga, pues vamos a pasar al siguiente escenario, que sería ponernos en situación de la familia, en el que un ser querido ha cambiado su forma de expresar emociones tras un daño cerebral. Y aquí nos encontramos con tres opciones como maneras de actuar. La A, intentas que todo vuelva a ser como antes, entre comillas. B, aprendes a conocer su nueva forma de comunicarse. C, evitas hablar del tema para no incomodarle. Aquí existe el debate de, ¿podemos aceptar que una persona cambie sin dejar de ser ella? Peliagudo esto también, porque Sí. estamos otra vez hablando de emociones, de vínculos. Al final, cuando cambian la manera de procesar las emociones, no tiene por qué, pero sí que puede tener que ajustarse el vínculo, porque los vínculos se ajustan en función a pues eso, cómo nos relacionamos, lo que soy capaz de darte, lo que tú eres capaz de darme a mí. Si hay un desajuste, hay que volver a rehacerlo. Entonces, claro... Yo creo que habría que volver a conocerte, ¿no?, con esa persona y poner el interés Sí. de... Es que Podría ser algo así. Mira, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero tú como persona volver a conocerte tú y dar y la persona familia Y conocerte la persona externa. Exacto, volver a otra vez. crear otro vínculo, ¿no? Siempre Sí. se dice que en las relaciones hay tres partes. Está uno de los las relaciones de dos, hay tres partes. Uno de ellos, otro de ellos y la relación per se, ¿no? Como siempre está el triángulo ese a nivel relacional. Sí tiene sentido, ¿no? Volverse a reconocer. sí, y además es que también, tras un daño cerebral, muchas veces lo que queremos es, bueno, pues volver, como le decía el apartado A, intentar a volver a que todo vuelva a ser como antes. Es muy complicado después de un daño cerebral que todo vuelva a ser como antes, incluso Imposible. sin síntomas. Tiraría por decir que es imposible. Yo soy súper sin radical con síntomas, eso. no, perdona, sin secuelas. La persona, aunque no haya vivido secuelas y perfectamente pueda realizar las mismas tareas que anteriormente, ha vivido un evento traumático. nivel emocional, A eso es nivel emocional traumático. eso influye. Entonces, intentar a que todo vuelva a ser como antes, no. Tu rol con la persona que ha tenido el daño cerebral, por ejemplo, es mi hermana. Es tu hermana, tu rol no cambia, pero a lo mejor tu relación con ella, sí, tu manera de comunicarse, bueno, en este caso que tiene problemas en la comunicación, sí, entonces te tienes que adaptar a esta nueva situación sin que cambie el rol. Claro, que a lo lleva mejor el contigo. vínculo puede ser igual de fuerte que el de antes. Sigue pero siendo bueno, tu hermana, exacto, pero la pero hay manera que de adaptarse. relacionarte con tu hermana a lo mejor va a ser diferente. Claro, Hay que adaptarse a la nueva situación porque el intentar que todo vuelva a ser como antes tras un daño cerebral y tener esa perspectiva es un error. Es un error porque te ajusta una expectativa que no va a poder darse. No vas a poder recuperar esa relación que teníais, no vas a poder recuperar. Porque ya no es la misma, exacto. Es que creo que además, nosotras mismas que nos conocemos desde hace ya un tiempo, no somos el mismo tipo de amigas ahora que éramos entonces. Es que las relaciones cambian conforme vamos creciendo y avanzando en la vida. Si más te pasa una cosa tan traumática, evidentemente cambia. ¿Quiere decir que el vínculo se va a desvanecer? No, el vínculo puede ser igual de intenso. Lo que pasa es que, claro, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerle ganas y decir, vale, ahora vamos a conocernos, a ver en qué punto está nuestro vínculo ahora. Y en otra situación que obviamente aquí lo hablamos muy fácilmente y es un proceso muy duro de aceptación, de aceptar que no es la misma persona y que tu relación con ella, tu manera de comunicarte con ella no va a ser la misma que antes. Hay que vivir un proceso de duelo que es duro, pero también una vez ya superado y aceptado, puede llegar a ser igual de bonito o incluso más bonito. Total, hay que darse permiso para vivirlo, ¿no? Quizá quitarnos la idea de esa cosa radical de o es como antes o no me sirve. No, si eso es así es porque el vínculo de antes no era lo suficientemente valioso, que también puede ser. Igual no era fuerte y por tanto esto no lo resiste. Pero bueno. Entonces yo creo que tenemos claro que no elegiríamos ni la de que forzar las cosas para que sean No.
No. Lo de como forzar no va. antes, ni tampoco evitar el problema. No. O sea, hay que comunicarse, es un poco Aprender a parecido a la comunicarse. situación anterior. Completamente. Bueno, pues la siguiente situación sería en que te encuentras con una amiga que ha tenido un daño cerebral y desde entonces tiene algunas dificultades para comunicarse. A esto pues nos referimos a lo mejor, pues, por ejemplo, pues, a una afasia o que simplemente ahora que nos encontremos con una persona que use un comunicador tras el daño cerebral. Una no sé. disartria de un... Exacto. Sí, algún problema, digamos, de que comunicar, en por emitir poner algún comunicación ejemplo. verbal. Entonces voy a leer las opciones que serían, le daríais un tiempo para y le escuchas con calma sin interrumpirla para que pueda expresar lo que quiere decir, sería la opción A. La B, acabas sus frases de forma apresurada porque te impacienta el ritmo de la conversación. C, le hablas con un tono más alto y exageras los gestos asumiendo que también tiene problemas para entenderte. Esto es buenísimo. Esta es que es demasiado común y Ya. esta Nos obviamente chirría demasiado. no. Esta ya de primeras no. Nos chirría No lo demasiado a hagamos. Y yo creo que todas. aquí lo que pasa ya es también lo de siempre, que es el desconocimiento a qué es lo que le pasa a la persona que tengo enfrente. Así Cuando es. empieces a entender un poco qué es lo que le pasa, sabes qué hay afectado y qué no. Entonces, pues el hecho de hablarle, por ejemplo, a una persona con ELA de manera más lenta o más alta o por lo que sea pensando que no te entiende, pues es un absoluto error, Totalmente. porque te entienden Total. perfectamente. Os cuento Eso una es. anécdota. Tengo anécdota de esto. Bueno, anécdota no, es como un trabajo terapéutico que tuvimos que hacer. Yo tenía una persona a la que acompañaba que la teníamos las tres, porque era cuando trabajábamos juntas. Y dentro de nuestras intervenciones, ella tenía una dificultad, no era exactamente afasia, porque no tenía afasia, pero sí que tenía una limitación en la velocidad de procesamiento. Entonces ella, digamos que comunicaba más despacio. Ella tardaba en recibir la información que los demás decían, en procesarla y en emitirlo. Tampoco era como que tardaba una eternidad, o sea, tardaba un poquito más del ritmo habitual al que estamos acostumbrados, nada más. Pero claro, ¿qué pasaba? Que ya empezaba como a mejorar, ya empezaba a tener como ciertas salidas, ya empezaba a quedar con amigas. Y incluso con su familia un día yo la vi que estaba como muy rayada y digo, ¿qué te pasa? Estoy enfadada con mi madre, me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque me termina las frases. Era una persona adulta, ella era, claro, una persona adulta, madre además de dos nenas, nena y nene creo que era. Sí. Y me decía, estoy enfadada con mi madre porque me termina las frases y me pone muy nerviosa, porque encima termina con palabras que no son las que yo quería decir. Y yo, claro, empezamos ahí a tirar por ahí y entonces ella se derrumbó un poco y empezó a contarme lo que en realidad le estaba pasando, y es que ella quería volver a generar vínculos con amigas, por ejemplo, porque llevaba como un tiempo aislada, quería volver a salir con ellas, estaba haciendo más vida familiar, pero toda esta parte de la comunicación le enervaba mucho, le ponía tan nerviosa que a veces se enfadaba y se tenía que ir. Y claro, hicimos como un poco la dinámica de, claro, la gente que estaba haciendo esto, de verdad, no lo hacía por mal, si es que no lo hace, la gente... Creo en su fuero interno que nadie lo hace por mal, No. lo hace No. porque creen que así le ayudan. Es como te doy la pista, venga, te doy la pista, como si fuese a nivel terapéutico eso que hacemos nosotros de darle la pista fonológica, ¿sabes? Empieza por me. Es como, no fastidies, en una conversación con amigas no quiero eso. Entonces hicimos una carta que ella escribió para su familia y también, no sé si la llegó a hacer luego para las amigas, ahora tengo como la duda, pero como que le comunicaba, le agradecía un poco lo que estaba haciendo, pero le pedía por favor que lo dejase de hacer porque ella necesitaba otro tipo de cosas. Porque claro, a la hora de hablar es que dices, que lo intento y ni siquiera me deja contarle esto porque me está corrigiendo. Y bueno, nada, al final sí que lo hizo, creo que mejoró un poquito, también era su madre, pues evidentemente una señora mayor, costaba un poco, pero la libertad que ella tuvo de, te lo voy a decir, me voy a expresar y te vas a enterar que esto a mí no me sienta bien, ¿no? Está contando Y lo mismo pasa cuando ves que alguien tiene alguna alteración en la comunicación y le hablamos más alto de lo normal o de una manera incluso infantil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hablarle como le hablarías anteriormente y si Claro. ves que le está costando entenderte, cambiar la forma de comunicarte hacia él. Pero bueno, es que Exacto. ahí está el problema entre que muchas veces confundimos esta dificultad en la comunicación en también una dificultad en la comprensión y Claro, no tiene por qué obvio. estar ligado. Y que Totalmente. insistimos en que ante la duda que se pregunte y no pasa nada. Totalmente. Nada, estamos ahí como de acuerdo en eso. ¿Qué os parece si pasamos al escenario número Venga. 5? Venga, va, dale. Estamos hablando, a ver, ahora sería, vemos a una persona desplazarse en silla de ruedas que se acerca a unos escalones. Opción A, te lanzas enseguida a ayudarle sin preguntar siquiera si lo necesita. Opción B, esperas un momento y observas si puede hacerlo por sí misma antes de ofrecer algún tipo de ayuda.
Opción C, aplaudes o haces comentarios cuando consigues subir como si fuera un logro extraordinario. Bueno, aquí yo creo que ya queda muy claro cuál sería la opción adecuada, ¿no? Sí, porque además hemos hablado hace un momento de ella, ¿no? Esa parte de condescendencia que hemos dicho antes. Exacto, realmente no está. Cuando yo subo un bordillo no me aplauden toda la calle. Pues si una persona que se desplaza en silla de ruedas sube un bordillo, no tenemos por qué aplaudirle tampoco. Totalmente. Pues a lo mejor podemos tener un poco de paciencia y ver si reclama ayuda, pues obviamente ayudar, y si no, pues dejarle un poquito de espacio y el que necesite para hacerlo de manera sola. Yo hace un tiempo vi un capítulo de un podcast que me gusta mucho y entrevistaba a una persona invidente. Y él decía de hecho la entrevistadora le preguntó mucho por esto, en plan, hay gente cuando te ve con el bastón que te puede, y dice, tú sabes que había una vez, fui a cruzar el paso de peatones, y creo que lo cuenta algo así, tampoco es al 100%, pero bueno, un poco la idea era esta, fui a cruzar el paso de peatones, yo seguro de lo que iba a hacer con mi bastón y mi tal, y dice, me cogieron del brazo sin decirme nada, y me llevaron casi arrastrar corriendo hacia la otra parte del paso de peatones, y yo iba como diciendo, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, como que ni siquiera lo estaba entendiendo. Y es como, es que pasa un montón. Y os tengo que decir que no sé si a vosotras os pasa, yo me lo tengo que trabajar un montón. Por ejemplo, alguien viene a la sesión mía, ¿no? Y a lo mejor tiene algo de mi paresia o algo así para el brazo, y cuando se va a quitar el abrigo, tengo la tendencia de ayudarle a quitarlo. Y ahora yo como que hago mucho el esfuerzo de contenerme, casi que a veces tengo que guardar las manos de, no, espera, a nosotras creo que espero, nos A pasa levantarse. espero. O incluso yo a veces sí que me ha pasado el que estén en el sofá para entrar a sesión y el decir, venga, vámonos, y ver qué le cuesta, y yo tengo que también que esperarme y decir, no, lo vas a hacer tú solo porque puedes, aunque tardes más tiempo. Total. Pero total. es al final no sale innato y es como Es la algo necesidad de involuntario. proteger. Sí, es la necesidad de proteger porque entendemos vulnerabilidad, pero de verdad que hay que entender que a veces no la hay, que a veces la persona es capaz de hacerlo perfectamente, simplemente lo hace a un ritmo diferente. Pero claro, es como... Por de eso, verdad que sí que es por eso muy- me está pareciendo guay este episodio, porque son las situaciones que se dan, porque esto no está inventado, estos son situaciones que se dan y son muy comunes, y que suelen vivir las personas que han vivido un daño cerebral, y creo que es útil esta información para la gente que no esté tan acostumbrada a vivir estas situaciones en el día a día y saber cómo actuar si algún familiar o una persona cercana a él está viviendo en esta situación. Así es, que lo pueda normalizar un poco. Pues venga, Venga, escenario vamos a la número última. 6. Venga, Vamos a la última. A ver, la situación sería, tu madre ha tenido un daño cerebral y ahora le cuesta un poco más vestirse. Así que, a ver, opción A, la vistes tú para ir más rápido y no perder tanto tiempo. Opción B, le dejas su espacio y su ritmo para que se vista sola y mantenga su autonomía. Y opción C, te desesperas y le reprochas todo lo que tarda en hacerlo. La C. Así que venga, ¿qué es más importante? Es ahora total. La de reprochar seguro, vamos. ¿Qué es más importante, la rapidez o el respeto a la independencia? Madre mía, Vamos es a que debatir esto así aquí un poco. esto es un problema que nos encontramos siempre, o sea, o en el Todo el 80% de los casos de las personas que han tenido un daño cerebral, esa sobreprotección y el decir, venga, pues vamos a desglosar realmente qué haces en tu día a día, qué cosas puedes hacer solo, en cuáles te ayudas, o incluso personas que en la clínica lo hacen perfectamente solos, Y en casa pero no que lo en hacen. casa no lo hacen. Y dices, pero ¿cómo puede ser si aquí hemos hecho este ejercicio, te has quitado los zapatos y en casa es tu mujer o es tu hija o es tu hermano el que te pone los zapatos? Yo si aquí tú voy a hacer puedes de abogada hacerlo- del diablo. Si tú Venga, puedes hacerlo Voy a ser solo. la abogada del diablo. Entonces yo realmente creo que al final, al principio, o sea, tú tienes que... estás aprendiendo a hacer otra cosa de nuevo, obviamente vas a tardar más tiempo, pero si no lo practicas, el tiempo no va a disminuir. Cuando tú automatizas ya la tarea, la puedes realizar de forma más rápida, como por ejemplo ponerte los zapatos. Si siempre te los ponen, al final nunca vas a poder conseguirlo hacerlo de una forma más rápida de la que ahora mismo actualmente lo estás realizando. Totalmente. Digo que voy a hacer de abogada A del ver, diablo, ¿qué vas a no decir? porque evidentemente tenga una respuesta distinta a la vuestra. No, ya la tengo. sabemos. La tengo. Pero creo que podemos dividir, o sea, igual es más, pero como que ahora mismo en mi mente creo que podríamos dividir en dos opciones el por qué sucede de esa manera. Una de ellas, creo que cuando la otra persona no tiene ningún vínculo, tipo es un cuidador más formal, por ejemplo, que está contratado, o cuidadora, ¿no? Que está contratada para ayudarte, tal, no tiene ningún vínculo y lo que quiere habitualmente es hacer las cosas un poco lo más rápido, pero encima está contratada para eso. Por tanto,
esperar a que lo haga la persona, puede ella interpretar, ostras, es que la familia lo puede ver como algo negativo. Por tanto, por parte de los profesionales podemos hacer un trabajo psicoeducativo potente para ayudarle a entender que esa no es la manera de ayudarle de verdad, ¿no? Como entendiendo su postura. Pero es que creo que hay otra vertiente y tiene más que ver con los cuidados más formales, los cuidados más, los familiares. Las personas familiares que atienden a la propia persona, hay muchas veces en las que lo ayudan y por un poco las veces en las que lo he podido hablar, lo ayudan de esa manera porque es la única forma que tienen de sostener la culpa ¿sabes? La sensación esa de no sé qué más hacer por ti. Te ayudo porque no sé qué más hacer por ti, ¿sabes? Y a veces eso cuesta un poco también, el decir, no, tienes que soltar un poco esto, tienes que salir un poco de ese rol, tienes que salir del rol de protegerle porque realmente ahora ya puede tomarlo solo. Ya, o sea, pues que fijaos que a nivel terapéutico hay que abordarlo bien, hay que saber muy bien por dónde está yendo ese problema, porque si no nos quedamos en, no lo está haciendo, ¿pero por qué? Coño, y es muy complicado el cambiar esa manera de gestionar esas situaciones, que no es tan fácil como dar pautas, que obviamente es el primer paso, dar pautas e intentar que sean conscientes de todo lo que están haciendo, pero es un trabajo muy complicado. Total que sí. Ya esa situación que ha explicado Carmen no lo había pensado yo así, porque al final siempre tiendes a pensar, bueno, pues la vida vivimos tan acelerados, vivimos tan a tope que no tenemos la paciencia de dejar que las personas hagan las cosas con el tiempo que necesiten. Y yo muchas veces digo, mira, es que a veces los entiendo, pero lo necesitan. Esas personas con daño cerebral o que han sufrido cualquier evento traumático de este tipo necesitan ese espacio, porque si no jamás lo van a integrar, jamás lo van a aprender y jamás lo van a acelerar, si es que lo van a tener que acelerar de alguna manera. Además, pero lo que te has dicho no había caído yo en el sentido de, al final entiendo que las personas dicen, mira, tú ya tienes tus parte sanitaria, tu equipo de terapeutas que te está ayudando, tus médicos, tal, ¿qué hago yo por ti? ¿No? En plan, pues te ayudo en todo lo que tenga que ver con claro, yo lo doy como una posibilidad, ¿no? Tampoco creo que sea para todo el mundo sea igual, porque creo que hay familias que viven muy al límite, que les ha pillado el daño cerebral en un momento en el que hay niños pequeños, en el que van a tope con 1000 cosas, pues evidentemente la prioridad es sobrevivir, no es a los familiares desbordadísimos. Ante ese tipo de situaciones, vamos a elegir una cosa solo del día, ¿sabes? Como elegimos solo una del día que la pueda hacer de la persona independiente. Y ya está, ya estaremos haciendo algo. No hace falta decirle, todo lo tienes que hacer tú. Exacto. Chico, una al día, pues tiramos por ahí, porque el resto va a seguir de culo, ¿vale? Pues ya está, más vale una que nada. Pero bueno. Ay, muy bien, chicas, pues me ha gustado mucho, la verdad. Ya, a mí también, la verdad, me ha parecido entretenido y creo que puede servir a las personas que nos estén escuchando. Ojalá que sí que sirva. Así que ya nos bueno, lo que nos vemos en el siguiente episodio, ¿no, chicas? Sí. Pues sí, aquí estaremos. Adiós. Hasta luego. Adiós.